nuestros hijos también, en decirles algún mal comentario, el de no tener denuedo para poderles hablar con amor, o mejor dicho, en amor, ¿verdad? Yo los oigo aquí al lado, risa y risa todo el tiempo. Risa y risa, ¿no? Y me contagian, digo, ay, no quiero ser tan solemne, Señor, quítame esa solemnidad. Y por ahí decía, esa hipocresía, no, sino por ahí me recomendó un amigo pastor, ¿verdad? Que el mensaje sea fresco todo el tiempo. Ese mensaje llegue fresco a quien lo escuche. Y sobre todo que esa frescura salga de tus labios, pero también de tu corazón y de tu mente. El Evangelio es así, es fresco. Y hace en todo tiempo un redarguir en el corazón de quien le ama, ¿no? Y veamos el objetivo, pues observar los frutos de la sabiduría del hombre que teme al Señor. Y vamos a ver quién se memorizó el versículo. ¿Quién quiere pasar? Adelante, Miguel. ¡Wow! La segunda vez que viene Miguel, ¿eh? Adelante, Miguel. Prepárense los otros. Buenos días. Es alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y en la congregación de los rectos. Salmo 111, versículo 1. Oh, muchas gracias. A ver, Oscar. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en compañía y congregación de los rectos. Gloria a Dios. Hoy nada más 2 personitas. 3, vamos. Adelante. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en compañía de la congregación y los rectos. Gloria a Dios. Bueno, el Salmo 111 viene antecedido de la palabra aleluya, que significa, bueno, podría tener muchos significados, ¿no? Pero es alabar al Señor. Alabar al Señor Jehová. El Salmo 111, 1 dice, alabaré a Jehová con el corazón, en compañía de todos los, de la congregación, en compañía de los rectos. Gloria a Dios, claro que sí. Muchas gracias, Rico. Hermana, calentando motores. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía de la congregación de los rectos. Salmo 111, 1. Gloria a Dios, por supuesto que sí. No, adelante, Almita. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Salmo 111, 1. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Fíjense cómo somos una iglesia discipuladora, definitivamente, pero me doy cuenta que de repente como que empiezan a calentar motores y empiezan a pasar, y eso me da mucho gusto. Esa observación al principio es parte del Salmo Aleluya, ¿verdad? Que significa alabar a Jehová. Gracias, Rico. Pues bueno, así como lo hicimos con el Salmo 111, así lo vamos a hacer hoy en día con el Salmo 112. Vamos a memorizar el primer verso de este hermoso salmo, ¿sí? Entonces dice así, el salmo a memorizar el día de hoy es: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Sí? Salmo 112, versículo 1. Es lo mismo, pero ahora en el Salmo 112. Y bueno, vamos a entrar en tema ya conociendo que el Salmo 111 es gemelo de, así le conocen, ¿verdad? Como los salmos gemelos, el 111 y el 112. No se sabe el autor, no conocemos el autor. Son salmos acrósticos, ¿sí? Y esto es porque tienen la letra del alfabeto griego en progresivo. Entonces eso es una manera más fácil para poder comprenderlo, para poder memorizarlo y para poder también cantarlo, ¿sí? Entonces, fíjate que muchos historiadores pues presumen, ¿verdad?, de que estos salmos tienen una característica muy especial, que hablan del temor de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, siempre al principio en estos salmos
habla de cómo alabar, de cómo adorar, ¿sí? Cómo adorar al Señor. Y vimos la semana pasada que no es lo mismo adorar al Señor solamente con el corazón. Tenemos que aprender a adorar al Señor también con nuestra mente y al mismo tiempo. Y de repente puede ser como complicado porque te distrae cualquier cosa. Cuando vayas a hacer tu devocional, cuando vayas a estar en la palabra, que no te distraiga nada. Que todo tu corazón esté entregado y que tu mente esté entregada para poder recibir el mensaje que Dios tiene preparado para ti y para mí. Porque debemos de aprender a llevarlo a cabo. Y vamos a ver esta parte de esos frutos de sabiduría, ¿verdad? Cómo poderlo llevar a cabo todo el tiempo. Y es parte de lo que hoy en día, pues es un compromiso de aquí de Familia Semilla Tecama, que podamos comprender el Evangelio, que podamos y lo pongamos por obra, no solamente de oídas, sino que lo pongamos también por obra. Y bueno, ahora sí acompáñame, abre tu Biblia, vamos a ir al Salmo 112. De todas formas, pues vas a poder ver los versículos en pantalla. Vamos a arreglar esa situación porque se ve un poco el espejo, ¿verdad? Pero vamos a solucionarlo. Y dice el Salmo 112, ¿sí? Y aquí habla de lo mismo, ¿verdad? Habla de alabad a Jehová y dice aleluya. Igual que el anterior. Vimos que la palabra alabar, si me pueden poner por favor antes del Salmo 101, antes de leerlo, nada más para aclarar esa parte de la palabra alabar significa expresar elogio, ¿sí? Admiración o gratitud hacia Dios. ¿Cuántas virtudes no podemos dar a conocer de Dios? Y sobre todo porque son recordables en todo tiempo. ¿En qué momento nosotros alabamos al Señor de tal manera que fuimos rescatados de lo más vil y de lo más menospreciado, ¿verdad? Entonces dice así que es admiración o gratitud hacia Dios, exaltando y reconociendo la grandeza de sus obras, su carácter o sus favores para con los suyos. Entonces, cuando tú vienes a adorar al Señor, no simple y sencillamente es cantar. O a veces está la alabanza y estamos viendo el teléfono, estamos viendo el reloj, estamos distraídos. Sino que también lo debemos de aprender a adorar cuando estamos leyendo, cuando estamos escudriñando de su palabra. Qué hermoso es cuando entregas tu corazón y tu mente en tu devocional para saber qué es lo que te ha hablado el día de hoy el Señor. ¿Cómo lo puedes poner por obra? Porque eso te provoca obedecer sus mandamientos. Y el obedecer sus mandamientos te va a llegar a ser un hombre libre, una mujer libre. Y cuando nosotros estamos también adorando, es cuando ayudamos a las personas en tu servicio, pero ayudándolos de verdad. Cuando ellos necesiten de ti estar en tiempo y forma. Si no puedes estar, dar una palabra de aliento, una palabra, no tus palabras, sino la palabra de Dios. Porque al final de cuentas el Evangelio te trae salvación y la salvación viene por medio de ¿quién? De Cristo nuestro Señor, no de parte de ti. Ahora sí, vamos a leer verso 1, por favor. Y dice así la palabra: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y en su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo.
No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Uy, hermoso esta parte de este salmo. Hay mucho que escudriñar, hay mucho que conocer y hay mucho que de alguna manera meditar. Tenemos que meditar en este salmo maravilloso. Pero antes de eso vamos a orar. ¿Te parece bien? Amado Señor, en esta mañana te seguimos dando gracias porque tu misericordia son maravillosas, Señor. Gracias, bendito Padre, porque tú has dicho que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces dices tú, Señor, que harás prosperar nuestra alma, nuestro camino y todo nos saldrá bien. Ayúdanos, Señor, a reconocerte en todos nuestros caminos, a saber, Señor, que no eres tú todo lo que tenemos, sino eres lo único que tenemos, Señor, porque es lo único que tenemos para tener esa relación con tu Padre. Permanece en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Muy bien. Pues vamos a empezar a escudriñar el primer verso. Y yo decía, ay, Davidcito, agárrate, papá. Agárrate, porque si se me salen las lágrimas, ustedes me ayudan, ¿no? Está maravilloso. Pero vamos a leer. Dice bienaventurado, y vamos a ver lo que significa bienaventurado, ¿sí? Ahí lo vas a ver tú. Dice, es bienaventurado el hombre, no. Pueden poner el significado de bienaventurado, gracias. Y bueno, viene en el hebreo, si lo quieres copiar, está en esa página, en la 835 del Strong. ¿Seguros? Sí. Ok, es que me confundí ahí, dice Esther, no, dice Esher. Estaba yo viendo con esto y no veía bien. Dice Esher, que significa feliz, dichoso, ¿sí? Así es el hombre. Y dice que por extensión, pues también la mujer. Es la raza humana como tal, ¿verdad? Que tiene temor de Dios. Y después dice en el versículo, vamos al 1, por favor. Dice que el hombre que teme a Jehová. Nosotros ya hemos aprendido qué significa temor de Dios. No se refiere al miedo en un sentido negativo, sino el temor es un temor reverente. Ese temor es con un profundo respeto a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí podemos considerar su grandeza, su santidad y su poder. Ese temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero acompáñame por favor al Salmo 111, el último verso de este Salmo que vimos la semana pasada, verso 10. Y ve lo que dice la palabra. Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor, su alabanza, su adoración permanece para siempre. Pero en este temor reverente de Dios o hacia Dios, Dios nos aparta del mal. Pero siempre y cuando hagas esto, vamos a Proverbios capítulo 3, verso 7. Proverbios 3, 7. Y nos dice la misma palabra, no seas sabio en tu propia opinión. Lo hemos venido repitiendo constantemente. No te bases en tu propia opinión. Dice, teme a Jehová y apártate de ¿quién? Y apártate del mal. ¿Se acuerdan que les platiqué de esa oración
que hicieron por mí en Blanquita, que decía, apártalo del mal, Señor, apártalo del mal. Y pues yo no entendía hasta que ya leímos estos versos y dije, oh, wow, es bíblico, ¿no? Y dije, gloria a Dios, porque me estaban dando palabra. Y dije, bueno, pues qué bueno que así mismo pues lo fui analizando, ¿verdad? Pero bueno, fíjate que este temor a Jehová nos lleva a cumplir sus mandamientos. El que tú te entregues a Dios provoca que tú cumplas con sus mandamientos. Pero decía, bueno, en esa parte solamente dice que es el principio. ¿Qué más hay? Dice que es el principio solamente, ¿verdad? Pero cuando existe esa sabiduría es cuando la ponemos por práctica. Cuando realmente practicamos su palabra. Y el practicar la palabra, pues te lleva de ser un temeroso, o sea, de llevar esa inteligencia que el Señor te da para aplicar el conocimiento sobre la palabra. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento y ese espíritu de sabiduría, cuando viene esa revelación, es para entender la palabra de Dios. Y una vez que tú entiendes y comprendes la palabra porque la estás llevando por obra, entonces viene una inteligencia para cualquier actividad que tú hagas, ¿sí? Y después dice en el mismo verso, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Estamos hablando de aquellos que han entendido verdaderamente cómo aplicar la palabra, cómo tener un verdadero temor a Dios. El ponerse, el querer hacer su voluntad por una decisión personal, no por una conveniencia o no por un temor, mejor dicho, no por las consecuencias que generen el no practicar su palabra. Porque muchas veces dice, ay, no, mejor lo hago porque si no me va a pasar. No. Es cuando has decidido cumplir su voluntad, cumplir sus mandamientos. Vamos al Salmo capítulo 1, verso 2, en donde realmente te satisface, te deleitas. ¿Cómo te puedes deleitar en la voluntad de Dios cuando no quieres hacer tal o cual cosa? Tú dices, no, es que esto no me conviene, no se lo des, es que el Señor me dijo que le diera el traje que me compraste, es mi vida. Tú dices, pero ¿cómo? Si me esforcé por comprarlo, un ejemplo, ¿no? Dice, el Señor me dijo que se lo diera a fulana o a sutano. Fíjate, nada más dice Salmo 1, verso 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y es esa razón por la cual el rey David se refiere de esta manera a la palabra de Dios. No, el rey David ahorita lo vamos a ver como en este salmo que él escribe, no lo ve como un conjunto de reglas que no son justas o que son de alguna manera arbitrarias, sino que en este conjunto de reglas lo ve como algo, como justo y como bueno. Muchas veces nosotros no alcanzamos a dimensionar esas correcciones que el Señor nos hace, porque no estamos concentrados, o simple y sencillamente porque lo hacemos por conveniencia, no lo hacemos por adquirir su voluntad, por ser temerosos, ¿sí? Y vamos por favor al Salmo capítulo 19, verso 7, y vamos a leer hasta el 10. Salmo 19, del 7 al 10. Y ve lo que dice la palabra. La ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo lo habla David? Yo digo, caray, Señor, ayúdame a pensar de esa manera. Ayúdame a que salga de mi corazón y mi mente, que tú lo escudriñas. Palabras tan hermosas,
pero palabras tan verdaderas, porque es su palabra. Sí, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Entonces esto quiere decir que un hombre temeroso de Dios se deleita en su palabra, pero se deleita en la palabra de Dios cuando él la practica. Mejor dicho, cuando tú la practicas. Y cuando yo también, porque dice su palabra que nos volvemos sabios. Y esa sabiduría tiene frutos. Y esos mismos frutos son en todas las áreas de tu vida. Como hijo de Dios, como esposo, como padre, como hijo biológico, como hermano biológico, como trabajador, como dueño de una empresa, en todas las áreas de tu vida. Pero fíjate cómo ahorita vamos a ver a partir del verso 2 hasta el 10, cómo esos frutos de la sabiduría pues son para los hombres que son temerosos de Dios. Y hablo de hombres de la raza humana, ¿no? Tanto mujeres como hombres temerosos de Dios. Porque hay mujeres que digo, wow, cómo adoran al Señor. Qué bueno que hoy sé que mi esposa no me ama, porque tiene que amar a Dios, ¿no? Pero a mí me tocó doble, amarla a ella y amar al Señor. Pero veo ese temor en muchas que conozco. Vamos al verso 2. Sus hijos son bendecidos y vamos a ver el por qué. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y el primer fruto de sabiduría en una persona se produce en el entorno familiar. En tu casa, en tu hogar. Pero no solamente para ahí, sino que también influye en tu descendencia, en tus hijos. Podemos decir es que la fe no se hereda. No, realmente no se hereda. No la puedes heredar, pero puedes heredar ese legado. Cada uno de nosotros, ¿cuál es el legado? Que cada uno de que crean en el único Dios verdadero, ¿verdad? Y en su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ese es el legado. Cada uno de nuestros hijos debe de ser responsable de sus actos, de sus pecados. Pero tenemos que facultarlos, tenemos que enseñarlos para que se hagan responsables, para que conozcan el bien y que conozcan el mal, pero que también asuman sus responsabilidades cuando se equivoquen y que venga esa promoción maravillosa que son sus misericordias y que ellos se arrepientan. ¿Sí? Ahora fíjate nada más, eso se debe demostrar porque en tu hogar, lo primero que debe de existir es que ellos crean en el único Dios verdadero. Me pregunté yo en algún momento, yo realmente no lo hacía. No lo hacía porque lo desconocía. Hoy que lo sé, digo y entiendo, ¿verdad? Debemos estudiar la palabra en el hogar. Debes de estudiar la palabra con tus hijos y debes enseñarles a tus hijos que les sirvan al Señor, porque eso va a promover que ellos entiendan y voluntariamente hagan sus mandamientos, como hoy en día yo sé que algunos de ustedes lo hacen y otros estarán por hacerlos, al igual que yo, ¿verdad? Entonces, el principio que se debe de regir en tu vida familiar es el temor a Dios, ¿sí?
Y fíjate cómo lo expresa de alguna manera también Pablo a la iglesia de los Corintios, ¿sí? Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 7, verso 14. 1 Corintios 7, 14. Y dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. ¿Qué significa esto? Que los hijos estarían apartados de Dios, estarían apartados de la presencia de Dios. Y después dice, mientras que ahora son santos. El testimonio de una persona, puede ser mujer o puede ser hombre, va a traer a santificación, a santidad, ya sea la mujer o ya sea el hombre. Y esto no quiere decir que por eso sean salvos tus hijos. Pero imagínate en un matrimonio que se consolida en el Señor y que pone sobre todas sus reglas, antepone el temor a Dios. Imagínate qué legado tan hermoso le estás dando a tus hijos. Pero a veces nos cuestionamos nosotros cómo hay unos hijos que no entienden. Yo ahorita tengo uno. Pero la misma palabra, el temor que tú le tienes al Señor, esa gracia con la cual el Señor te reviste de su gloria, esos hijos van a doblar su rodilla. A lo mejor tus ojos no lo puedan ver, o mis ojos no lo puedan ver, pero es una promesa del Señor. Hay una parte en el libro de Jeremías que habla de ello, ¿sí? Y vamos por favor a Jeremías, capítulo 31, verso 21. Jeremías 31, 21. Tú has establecido la norma, o mejor dicho, has establecido que el Señor rige tu hogar. ¿Sí o no? Ok. Pero gracias a eso has dejado un camino, has dejado un legado y has dejado señales también de cómo el Señor favorece a quienes le temen. Pero también en este pasaje vamos a ver esas, dice majanos, sí, vamos a ver esa parte de los majanos, que son piedras en realidad. Dice Jeremías 31, 21, establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. ¿Qué es lo que está pasando? Es que está colocando montones de piedras. Y esos montones de piedra dejaban en el camino para que la gente no se perdiera. Entonces se guiaban por esos majanos, por esas piedras acumuladas. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir este libro de Jeremías? ¿Sí? Es lo que él quiere, es un sentido simbólico de decir que todo lo que tú has establecido son señales y majanos que tus hijos van a encontrar, aunque tus hijos en algún momento se pierdan. Tú los has establecido en tu hogar. Has dejado que rija tu hogar el Todopoderoso. Y tus hijos en algún momento, si se llegan a perder, van a encontrar esos majanos. Vamos al versículo 3, por favor, de Salmo 112. Y dice, su casa está bien equipada. Dice, bienes y riquezas hay en su casa. Cuando tú andas en la obediencia, ¿verdad? Del temor de Dios, sin duda vas a recibir bienes, y vas a recibir bienes materiales, y vas a recibir bienes espirituales. O vamos a llamarlos riquezas materiales, y vas a llevar riquezas también espirituales. Las riquezas materiales no te deben de importar de momento. Importar en el sentido que las tengas abrazadas,
sino que el Señor te va a dar la sabiduría para que puedas ser un buen mayordomo y administrar esos recursos materiales que el Señor te da. Pero dentro de las riquezas espirituales, ahí sí todas esas promesas van a ser recibidas. No solo, o sea, las riquezas materiales pueden llegar a acabarse, pero las espirituales jamás. Las espirituales te van a dar una riqueza en todos los sentidos, a corto, a mediano y a largo plazo, ¿sí? Y vamos a ver cómo esas riquezas en el espíritu es lo que Dios te da. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Y lo hemos venido platicando a través del Salmo 111, pero a través de todo lo que hemos visto de Lucas también. ¿Cómo puedes mostrar esos frutos del Espíritu en tu propia vida para darte cuenta en verdad que eres un hombre o mujer temerosa de Dios? Y dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Y empiezas a ver ese amor en ti hacia aquellas personas, no solamente a las que te aman, sino también a aquellas personas que no te aman. Empiezas a ver ese gozo de decir, Señor, gracias porque mi hermano mi hermano ahora no solamente es mi conocido, mi brother, mi gran amigo, mi cuatacho, sino que ahora él está como yo, o yo soy como él, un hermano en la fe. ¿Cuántos de nosotros tenemos a nuestra esposa hermana en la fe? ¿O tenemos a nuestros esposos hermanos en la fe? Y en realidad eso es algo maravilloso. Porque así se empieza a generar toda la familia. Y ahí es cuando ves esos frutos. Cuando la familia es bendecida. Pero ¿qué pasa cuando en el hogar hay relaciones tóxicas? ¿Qué hay cuando en el hogar hay gritos, hay contienda, hay ofensas? No digamos, hay golpes. ¿Cómo? Y ahí es cuando ese gozo dice, ¿eres temeroso de Dios? Te da la solución para que puedas caminar sin ofensa en tu propia casa. Hablar con rectitud, hablar en amor, para que esas cosas tóxicas no prevalezcan en tu hogar. ¿Por qué? Porque dice en el mismo verso, ¿sí? Vamos al verso 3. Y dice así el verso 3, continúa diciendo, y su justicia permanece para siempre. Y aquí vemos un contraste en las cosas de los bienes temporales con los bienes eternos. ¿Cuáles son las cosas pasajeras, verdad? Porque las cosas eternas permanecen. La felicidad de momento puede ser una etapa en un sentimiento o un sentir en el ser humano que puede ser perecedero. Ahorita eres feliz porque todo está bien, pero te dan una noticia que no favorece a lo que tú estás pensando y tu felicidad cae, te entristece. Pero hay que ver esa tristeza, si esa tristeza te provoca una tristeza que te provoca salvación o una tristeza que te provoca muerte. Hay que diferenciar ese tipo de emociones, ¿verdad? Pero fíjate cómo dice el Salmo 111, verso 3. Dice, gloria y hermosura, 111, 3, por favor. Gracias. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Su justicia y sus obras permanecen para siempre
siempre y cuando entiendas que el comportamiento de Dios es en rectitud y en equidad. Porque a final de cuentas esos son los estándares de Dios. ¿Qué estándar tú llevas en tu hogar o en tu persona? ¿Cómo te diriges ante los demás? Porque hemos visto a través del Salmo pasado que gracias a que el Señor se entregó en esa cruz, pues somos salvos. No hay ningún camino que te lleve a la salvación que sea humana, en tu propio concepto. ¿Cómo puedes regirte en tu propio concepto y alcanzar una vida eterna? O desear que los que están contigo, los que están a tu alrededor, puedan alcanzar la vida eterna. Acompáñame a 2 Corintios 5:21, nada más como un recordatorio de lo que vimos la semana pasada. El que no conoció pecado, ¿sí?, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿sí? En el momento que el Señor decide ir a la cruz, cambia nuestro pecado en su perfecta justicia. En ese mismo momento. Por eso es que está Romanos 5:1, porque nos justifica, porque pudimos ser reconciliados ante Dios. Y dice Romanos 5:1, ¿verdad? Justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Jesús hizo absolutamente todo. Vamos por favor a versículo 4. Y dice así, ¿verdad? Vamos a ver, es luz en medio de las tinieblas. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Dios es el que resplandece en tu vida, porque en algún momento, dice el salmista, que anduvo en tinieblas. En algún momento nosotros estuvimos en tinieblas. Y vamos a constatarlo en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Es lo que nos dice la Escritura. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz admirable. Antes estábamos en esa luz, en esas tinieblas, pero hoy que andamos en esa luz admirable, tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación. Tenemos que anunciar a Jesucristo, porque Jesucristo es la luz del mundo, no tú. ¿Sí? Vamos por favor a Juan, capítulo 8, verso 12. Es lo que dice la hermosa palabra. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hoy sabemos que estamos en el reino de la luz. Y como andamos en luz, Él se vuelve luz en medio de nosotros. Pero también hay luz alrededor de nosotros. Acompáñame a Mateo, por favor, capítulo 5, verso 14. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Tú eres esa luz? Porque en ti resplandece la gloria de Dios. ¿Cómo puedes sentir que en verdad resplandece la gloria de Dios en ti? ¿Cómo lo puedes sentir? Siendo temeroso de Dios, anhelando su voluntad en tu vida, anhelando cumplirla. No por conveniencia, como lo venimos platicando, sino porque lo deseas, porque te deleitas de día y de noche. Y dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos. Nos dice el mismo verso también que es clemente, misericordioso y justo. Un hombre temeroso de Dios se deleita, como venía dicho, en sus mandamientos. Porque cuando tú te deleitas en sus mandamientos, haces ver el carácter y las virtudes de Dios en tu vida. Entonces, ahí es cuando el Padre Celestial habita en ti y puedes dar esa luz. Acompáñame al Salmo 111, verso 4, ahí mismo, pero en el Salmo 111. Y fíjate cómo estos mismos atributos los menciona este mismo hombre, ¿verdad? Este salmista, pero en el 111. Ha hecho memorables sus maravillas, inolvidables. El día que nos rescató de esas tinieblas, el día que tú estabas perdido y que yo estaba perdido y que no sabíamos a dónde conducirnos, que no sabíamos en realidad ni por qué existíamos, ni para qué existíamos. Y dice, ha hecho memorables, inolvidables sus maravillas. Clemente y misericordio es Jehová. Y la clemencia habla de un carácter tierno y perdonador. ¿Lo eres? ¿Eres tierno? ¿Eres amoroso? ¿Eres perdonador? Y después dice que misericordioso, ¿verdad? Lo misericordioso refleja esa compasión por los demás. Un carácter bondadoso. Y justo nos habla de una integridad. ¿Eres el mismo ahorita que saliendo de aquí? Porque muchos han llegado o habíamos llegado o hemos llegado molestos como pareja, como esposos, o como padres, o como hijos, o como hermanos. ¿Cómo te reconcilias? ¿O de qué manera te reconcilias? Porque todas esas características no son naturales de ti. Esas características vienen de parte de un hombre, ¿sí? Que es temeroso y que quiere reflejar esos atributos de Dios. Vamos al verso 5. Dice, tiene buen juicio. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Este hombre se destaca por su generosidad. No es egoísta, no es avaro. Está dispuesto a compartir lo suyo. Está dispuesto a compartir lo que tiene. Me preguntaba, ¿tú estás dispuesto a compartir de lo que Dios te da? Y de momento, sí. Y cuando no tienes y solamente tienes lo que el Señor te dice que des, ¿lo hacemos? ¿O nos resguardamos tantito? Vamos a dar una parte y la otra parte y esto. Pero si el Señor te está diciendo, comparte. Vamos al Salmo 111, verso 5. Fíjate cómo este hombre misericordioso confía en el Señor. Confía en el Señor tanto porque es temeroso de Dios y porque sabe que Él es su proveedor. Él es su sustento. No importa que te hayas quedado sin nada. Dice el Salmo 111, 5. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Entonces, dentro de esa misericordia, ¿tú crees, siendo temeroso del Señor, te va a dejar abandonado? ¿Te va a dejar abandonado que tú estás cumpliendo con sus mandamientos? ¿Estás viendo esas riquezas de su gracia, de
de su gloria. Porque esta persona no solamente está identificando lo material, sino que está identificando lo eterno. ¿Has podido identificar las cosas eternas en el transcurso de tu vida como un cristiano, como un creyente o como un verdadero creyente? Porque ahí debes de descansar. Es lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 15 al 16. Y dice así: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Yo tengo 10 bolillos aquí. Mi hermano necesita un bolillo. Y yo le digo: brother, voy a orar para que tengas provisión. Pero no le doy, porque él me dice: quiero pan. Yo tengo aquí. Y el hermano quiere 2 bolillos. ¡Guau! Tengo 10, pues le voy a dar 2, ¿no? Pero si no lo hago de esa manera, ¿de qué aprovecha? Y después dice en el mismo verso: gobierna, regresemos al verso por favor, dice: gobierna sus asuntos con juicio. Este hombre del cual estamos hablando, del cual está hablando el salmista, es un hombre con discernimiento, que sabe manejar su vida, que sabe manejar sus recursos, que tiene un juicio justo, que sabe tomar decisiones y que de alguna manera podemos cometer un error, pero estamos hablando de un hombre que discierne bien, no se comporta de una manera impulsiva o emocional, que el ratito no sabe ni cumplir su palabra, que no puede ni cumplir lo poquito que ha dicho que va a hacer. Y es un hombre que no se deleita en sus mandamientos, porque es un hombre que es inconstante y que aparenta con otros, y como dice un viejo refrán, y mal refrán de alguna manera, es la oscuridad de su casa, ¿no? Y aparenta. Pero fíjate nada más cómo, vamos al Salmo 111 y vamos a ver el versículo 10, pero vamos a ver nada más una parte de él, en donde aquí nos enseña el Señor o el Salmo a practicar la palabra de Dios. ¿Cómo puedes practicar la palabra de Dios? Haciéndola, conociéndola. Y vamos a ir a la parte de buen entendimiento. Dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Perfecto, es el principio. Pero dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea, tienes un buen entendimiento porque memorizas la palabra, ¿sí?, de las palabras antes dichas por sus apóstoles de nuestro Señor Jesús, y al momento de memorizarlo, lo practicamos. Y entonces todo el tiempo, dice, su luz permanece para siempre. Todo el tiempo vas a estar adorando y alabando al Señor. Versículo 6. Vamos, 112, 6. Y dice la palabra así: por lo cual no resbalará jamás. Tiene un buen testimonio. No resbalará jamás. Como este hombre es temeroso de Dios, pues es bienaventurado. Es un hombre que teme a Dios, y como es un hombre bienaventurado y teme a Dios, se aparta de las cosas que no están bien. Y entonces él se goza de una manera, es parte de su vida. ¿Quiénes de nosotros nos gozamos haciendo parte de los mandamientos de Dios en cada uno de nuestros pasos? Haga la redundancia. Entiendo que el gozo es un deleite que sustituye a la felicidad, porque dijimos que la felicidad es perecedera,
puedes caminar. Dice, por lo cual no resbalará jamás. Este hombre tiene una fe sólida, una fe firme. No hace cambios, sino él permanece. Y después dice, en memoria eterna será el justo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada acción que hace ese justo, ese temeroso de Dios, ese que se deleita en la palabra, sus palabras, bueno, su testimonio va a prevalecer. ¿Y dónde crees que prevalece primero? Entre tu familia, entre los tuyos, entre tu familia que tú procreases con tu esposa o con tu esposo y en tu familia biológica. Acompáñame por favor, Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Sin estar mencionando que también va a afectar a toda la gente que te rodea. Va a afectar a cada uno. Dice Apocalipsis 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Fíjate, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, ese es un legado maravilloso que tú dejas. No se hereda, pero se delega. ¿Okay? Ahora vamos al verso 7. Dice, es librado de todo temor. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Este hombre no tiene temor a las circunstancias. Oh, ¿cómo estás? Bien, no pasa nada, ¿no? Y por dentro, estás temblando de miedo. Porque no sabes cómo vas a solucionar las cosas económicas, las cosas materiales. Pero dice que no tendrá temor de malas noticias. Para nosotros podrían ser malas noticias, pero para el Señor es un propósito. Y un hombre temeroso de Dios tiene que entender cuál es ese propósito. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es conforme a su propósito. Hemos sido llamados. Entonces, dice que no tendremos temor de malas noticias. Verso 8. Dice, asegurado está su corazón. No temerá. Su corazón está tan afianzado, dice este salmista, que está completamente confiando. No duda. Es firme. No se inquieta por cualquier noticia, no se inquieta por cualquier emoción. ¿Hasta dónde llega tu firmeza? ¿Hasta dónde tu corazón está seguro? ¿Hasta dónde tú dices, mi corazón no temerá? ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad?, que el perfecto amor, que es Cristo Jesús, echa fuera todo temor. Cuando el amor de Dios o el amor de Cristo prevalece en tu vida. Hay veces que los padres están temerosos por los hijos, porque agarren el camión, porque vayan a la escuela, por X y Y. Hay veces que los padres tienen temor, tienen miedo, porque se atraviese tu esposa, que se atraviesen tus hijos la calle. Tienen miedo porque hoy ya no van a la primaria, ahora ya van a la secundaria, van a la preparatoria. Y son cosas reales. Oh, pero yo digo, yo creo en Dios. Acompáñame en primera de Juan capítulo 4, verso 18. Y ve lo que habla. En el amor no hay temor. ¿Cómo? Primer principio. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor
echa fuera el temor. Yo me siento amado por el Señor. Y al momento de sentirme amado, tengo que ser diligente con ese amor. Y el ser diligente es cuidar cualquier área. Ok, me avisas, sales a tales horas, me avisas, mi amor, cualquier cosa que suceda adelante, vas a ir a una fiesta, perfecto, ok. Voy a dejarlo ir a la fiesta, voy a dejarla ir a la fiesta, voy a dejar que haga esto. Pero a tales horas nos reportamos. A tales horas estás. Voy y vengo. Y dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme. ¿Dudas? ¿Temes? Ya viene ese castigo. Porque dice, no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir? Que no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el amor echa cualquier temor. Pero debes de aprender a ser diligente. Debes de aprender a perfeccionarte en ese amor. Dice en el mismo verso, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Un hombre temeroso, una mujer temerosa de Dios no actúa por venganza. Pero hay que ver de qué manera viene ese vituperio, si es que lo existe. Porque muchas veces tomas en contra a alguien porque no está de acuerdo con lo que piensas. Y dices, está en mi contra. Y ya no lo bajaste de ahí. Simple y sencillamente porque no piensa igual que tú. Y dices que está en tu contra. Pero aquí este salmista se refiere a algo diferente, a algo en donde por causa de proclamar el evangelio, la gente te vituperea, te persigue, te acosa, te lastima. ¿Sí? Es lo que dice Romanos capítulo 12, verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando las cosas son así, las cosas cambian. Pero no siempre eres perseguido. Porque si eres perseguido porque proclamas el evangelio, entonces entra esta parte. ¿Sí? Verso 9. Y esta parte de decir reconocido, ¿verdad? Dice, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y vuelve este salmista a darnos, a reconocer el carácter de Dios, ¿verdad? Esa integridad de un hombre que es temeroso de Dios. ¿Qué tipo de carácter tienes hoy? Te sale lo López, te sale lo González, te sale lo Aguilar, te sale qué sé yo, como te apellides, ¿verdad? Pero, o te sale el carácter de Dios. El carácter de Dios se manifiesta a través de tu testimonio, sí, pero se manifiesta de una manera pública, generosa. Para empezar con los tuyos, ¿verdad? Es compasivo. Se define y encuentra esa vulnerabilidad en la cual las otras personas se encuentran. O atacas esa vulnerabilidad y confundes el ser temeroso de Dios. Lo que dice aquí, que reparte, da a los pobres su justicia y permanece para siempre. Acompáñame por favor a 2 de Corintios capítulo 9 verso 7. Y aquí vamos a ver cómo Pablo le habla a la iglesia de los Corintios que deben de dar generosamente su ofrenda, ¿sí? A los hermanos de Jerusalén que estaban en ese tiempo en necesidad. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre.
¿Qué es lo que habla? Es que es justo. Sí es bueno, pero es justo. Es justo lo que tenemos que aprender nosotros. A dar esa justicia, a practicarla. A ser compasivos, pero no solamente de dicho, sino que tenemos que aprender a hacerlo por hecho. Sí, después dice, ¿verdad? Dice aquí, su poder, regresamos al verso 9, dice, verso 9, por favor, es en 112, su poder será exaltado en gloria. Me preguntaba, ¿cómo puede ser un hombre temeroso de Dios ser exaltado por su gloria? Que en esta vida no lo voy a poder encontrar, pero a través de ser un buen testimonio o ser un hombre temeroso de Dios, seré revestido por su gloria. La gloria es la salvación, es la que todos y cada uno busca, porque es una promesa que Dios nos ha dado. Vamos por favor a Juan, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, verso 25. Ya estamos por acabar, ¿eh? Y dice así, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y es lo que cada uno de nosotros debemos de buscar. Y es lo que nos exhorta el salmista a estar conscientes de que tenemos que ser hombres y mujeres temerosas de Dios. Verso 10, y con esto terminamos. Sus enemigos son humillados. Dice, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Y aquí ya el salmista habla un contraste, ¿no? De los que le temen a Dios y de aquellos que no le temen. Pero habla que aquellos que le temen a Dios y que siguen obedeciendo sus mandamientos, pues Él traerá justo castigo. El Señor jamás te va a avergonzar. El Señor jamás te va a humillar. Y si tú te has sentido avergonzado, humillado por la palabra del Señor, te aseguro que no has leído bien. O aquellos que te han querido avergonzar, no han tenido esa misericordia, no han tenido esa bondad. Entonces, dice, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, verso 10. Vamos a leer Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Tu confianza, tu testimonio, tu firmeza en esa fe que el Señor te dio, porque por gracia sois salvos, es lo que debe prevalecer en tu mente y en tu corazón, siempre anhelando cumplir sus mandamientos. Ese es un hombre temeroso de Dios. Y lo vemos en un pasaje, voy a poner un ejemplo, como cuando los amigos de Daniel, ¿verdad? Que los iban a meter ahí en ese fuego. Y ve lo que dijeron sus amigos. Acompáñame por favor en Daniel capítulo 3, verso 16. Y con esto terminamos. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Y este hombre, este rey Nabucodonosor, quería que ellos se inclinaran. Pero ellos con esa confianza, con esa firmeza, con ese temor, no lo hicieron. No sé si puedes poner el objetivo, por favor, ya para cerrar la enseñanza. Lo que nos promueve este Salmo 112 es observar los frutos de la sabiduría del hombre que teme al Señor. Y si te has identificado con alguno de ellos, gloria a Dios. Oramos. Amado Señor, en esta mañana, en esta tarde, Señor, te damos las gracias, porque siempre eres bueno, Señor, eres justo. Ayúdanos, Señor, a generar esos frutos, Padre, de sabiduría en los cuales nos podemos gozar. Ayúdanos a gozarnos, Señor, en estos tus mandamientos, a ser esos hombres y mujeres de fe, Señor, con esa firmeza, con esa constancia, con esa perseverancia. Dice tu palabra que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a adorar al Señor. Si quieres permanecer sentado o quieres pararte, adelante.